Hola a todos y bienvenidos a la guía Blunis, la guía de la alimentación ideal para el ser humano. Hoy vamos a tratar el tema de los carbohidratos, su consumo, la lista de alimentos ricos en carbohidratos, así como su definición. Los carbohidratos son los proveedores de energía preferidos del organismo, es decir, que si puede elegir, son los nutrientes de los que el cuerpo obtiene energía de forma preferente y rápida. El cuerpo los transforma en glucosa para producir moléculas de energía conocidas con el bonito nombre de adenosintrifosfato, o ATP. La eficacia de este proceso depende mucho de las vitaminas y minerales presentes en los carbohidratos. Por eso, los alimentos ricos en carbohidratos malos y carentes de vitaminas y minerales naturales, como las golosinas industriales, provocan una producción de energía deficiente. Según la longitud de su cadena, los carbohidratos se clasifican de la siguiente manera. Están los monosacáridos, que contienen glucosa, fructosa, es decir, el azúcar de las frutas, y galactosa, que es el azúcar de la leche. Están los disacáridos, que contienen sacarosa, el azúcar industrial que está compuesto de glucosa y fructosa, que forman parte del primer grupo. Y también dentro de los disacáridos encontramos la lactosa, que es el carbohidrato presente en la leche de los mamíferos. Después está el grupo de los oligosacáridos. Principalmente se trata de la rafinosa, compuesta por una unidad de galactosa, una unidad de glucosa y una unidad de fructosa. Y por último, los polisacáridos, también llamados glúcidos complejos, que contienen la milopectina, es decir, el almidón vegetal, el glucógeno, el almidón animal, la inulina, que es producida por muchos tipos de plantas. Y estos polisacáridos son en realidad azúcares de tipo fructosa unidos entre sí. Los tres primeros grupos de glúcidos, es decir, los monosacáridos, los disacáridos y los oligosacáridos, pertenecen a la familia de los glúcidos simples. Y el último grupo, es decir, los polisacáridos, pertenece a la familia de los glúcidos complejos. Antes de entender cuál es la diferencia entre estos dos tipos de glúcidos, detengámonos un momento en la confusión entre los azúcares y los glúcidos. Actualmente existe una verdadera confusión entre los consumidores entre el término azúcar y el término glúcido. A menudo tendemos a confundir ambos términos por dos razones. En primer lugar, el azúcar, en el sentido estricto de la palabra, pertenece a la familia de los glúcidos, pero no todos los glúcidos son azúcares propiamente dichos. Se trata de una pertenencia, no de una equivalencia. Después, algunos tienden a llamar azúcar a todos los glúcidos para simplificar las cosas, sin considerar que esto sea un error. Porque en este caso concreto, los azúcares no designan necesariamente todo lo que tiene sabor dulce, sino simplemente los glúcidos, que son en realidad una asociación de moléculas de azúcar que no siempre tienen sabor dulce, como es el caso del almidón. Así que, aclaremos las cosas y tomemos como referencia lo que aparece en las etiquetas de los productos que compramos en el supermercado. En estas famosas etiquetas, el azúcar se designa como el eslabón más pequeño de una cadena de glúcidos, es decir, los glúcidos simples, en oposición a los glúcidos complejos. En estas etiquetas, la mención glúcidos, que indica la cantidad total de glúcidos, que incluye tanto los glúcidos simples como los glúcidos complejos. Y está esa mención de los cuales azúcares, justo debajo de la línea de los glúcidos. Y la mención de los cuales azúcares indica únicamente la cantidad de glúcidos simples. Entonces, os preguntaréis cuál es la diferencia entre glúcidos simples y glúcidos complejos. Así que, los glúcidos simples también se llaman azúcares rápidos y los glúcidos complejos, más comúnmente en el lenguaje cotidiano, se les llama azúcares lentos. Entonces, los glúcidos simples, también llamados azúcares en esas famosas etiquetas de las que os hablaba, son moléculas de pequeño tamaño que tienen un sabor dulce. Incluyen la glucosa, la fructosa, la lactosa, la maltosa, la galactosa o la sacarosa. En general, tienen más bien mala fama, pero hay que diferenciarlos. Hay que diferenciar los glúcidos simples que provienen de la fruta, que están en cantidades relativamente bajas, de los glúcidos simples que provienen de productos industriales.
Los glúcidos simples también se llaman azúcares rápidos, porque su consumo provoca una absorción muy rápida en el cuerpo, causando un aumento del azúcar en sangre, lo que conlleva la secreción de insulina para regular el nivel de azúcar y un almacenamiento de reservas, lo que puede llevar a un aumento de peso a medio y largo plazo. Volveremos sobre esto un poco más adelante. Debido a su rápida absorción en el cuerpo, los azúcares rápidos a veces se utilizan durante un esfuerzo intenso para potenciar el rendimiento del organismo, simplemente por su sabor, que además es muy apreciado. Por eso es habitual dar bebidas azucaradas o barritas de chocolate y azúcar a los estudiantes durante un examen para acompañar el esfuerzo cerebral o durante un esfuerzo muscular. Pero veremos más adelante en la guía Blunis que este método está siendo cada vez más cuestionado en el ámbito de la nutrición. Entonces, ¿cuáles son los alimentos ricos en glúcidos simples o azúcares rápidos? Se encuentran en prácticamente todas las frutas a través de la fructosa, como las manzanas, las cerezas, los kiwis, el melón, las naranjas, etc. Pero también en los dulces y la bollería, es decir, el azúcar, los pasteles, las galletas, la mermelada, el chocolate, las golosinas, los refrescos, etc. Pasemos ahora a los glúcidos complejos, también llamados azúcares lentos. Los glúcidos complejos son moléculas de gran tamaño que carecen de sabor dulce, entre las que se encuentran las maltodextrinas, los fructooligosacáridos, el almidón, la celulosa o las pectinas. Los glúcidos complejos también se llaman azúcares lentos, porque su absorción en el cuerpo es más lenta que la de los glúcidos simples. Por lo tanto, aportan una reserva de energía más constante a lo largo del día. Los alimentos ricos en glúcidos complejos son en su mayoría aquellos procedentes de cereales integrales, como el pan integral, la avena, el muesli y el arroz integral. Así encontramos el salvado, el germen de trigo, la cebada, el maíz, el trigo sarraceno, la sémola, la avena, la pasta, el arroz integral, la patata, las verduras de raíz, los cereales integrales, los cereales de desayuno ricos en fibra, los mueslis, la yuca, los guisantes, las judías y las lentejas. Para simplificar al máximo, los hidratos de carbono simples o azúcares rápidos como la glucosa, la fructosa o la sacarosa se encuentran fácilmente en las frutas y los dulces. Es el azúcar en el sentido común del término, tal como lo conocemos y que a menudo llamamos azúcares rápidos. Los hidratos de carbono complejos, más conocidos como azúcares lentos, corresponden a la unión de varios hidratos de carbono simples y se encuentran generalmente en los cereales, los alimentos ricos en almidón y los acompañamientos que se consumen habitualmente en todo el mundo. Encontrarás la lista de alimentos directamente en la guía Blunes. Ahora, hablemos del índice glucémico de los hidratos de carbono. Seguramente has oído hablar del índice glucémico. Este sistema de valores clasifica los hidratos de carbono en una escala de 0 a 100 según la rapidez con la que la glucosa entra en la sangre. Cuanto más alto es el valor del índice glucémico, más rápido entra la glucosa en la sangre después de la ingestión. Pues bien, nuestro cuerpo va a reaccionar ante tal subida del azúcar en sangre secretando una hormona, la insulina. Esta se encargará de hacer que la glucosa entre en nuestras células para reducir el nivel de azúcar circulante en la sangre. De hecho, el organismo solo puede tolerar un cierto nivel de azúcar circulando en la sangre, a esto se le llama glucemia. Y es, por tanto, una hormona, la insulina, la que se encarga de hacer que el azúcar que circula en la sangre entre en las células para reducir esa glucemia a niveles normales para el organismo. Pero claro, con el tiempo, la repetición de este proceso puede contribuir a disminuir la sensibilidad a la insulina, y por tanto, a reducir la eficacia de esta para enviar la glucosa a las células. Es un primer paso hacia la diabetes tipo 2 o incluso la obesidad. Por otra parte, un consumo excesivo de carbohidratos podría favorecer la inflamación, sentando las bases de enfermedades crónicas, así como el almacenamiento de grasas. Por eso, las recomendaciones nutricionales oficiales aconsejan consumir más bien carbohidratos con un índice glucémico bajo o moderado, que no generen grandes picos de insulina. Así, en esta lista de glucosa de carbohidratos con índice glucémico bajo o moderado, encontramos las frutas, los tubérculos como la quinoa, el trigo sarraceno,
las castañas, los boniatos, los cereales integrales y, en particular, el arroz basmati, o también las legumbres como las lentejas o los garbanzos, que son un poco los carbohidratos estrella en cuanto a salud, ya que corresponden a la dieta mediterránea y tienen un índice glucémico muy bajo. Volveremos sobre esto un poco más adelante. Por cierto, un pequeño truco. El hecho de acompañar los carbohidratos con fibra ralentizará su absorción. De hecho, trataremos el tema de la fibra en el próximo podcast. Para encontrar la lista de carbohidratos según su índice glucémico, de bajo a alto pasando por medio, solo tenéis que ir directamente a las guías de Blunes. Entonces, ¿cuál es la cantidad recomendada de carbohidratos al día? Hay que saber que los carbohidratos se almacenan en el cuerpo de dos maneras, o bien en forma de glucógeno en el hígado, aproximadamente 1/3, o bien en los músculos, aproximadamente 2/3. Estas reservas de glucógeno son utilizadas por el cuerpo como fuente de energía durante el esfuerzo físico y luego se reponen a través de una alimentación rica en carbohidratos. Pero ojo, siempre simplificando al máximo, si no hay esfuerzo físico o incluso mental, los carbohidratos inferidos pueden ser excesivos para el organismo, que entonces buscará transformar ese excedente en grasa almacenada, por si acaso, como reserva. Lo cual, salvo que busques ganar peso para las necesidades de un papel en una película, no es a priori tu objetivo, ni desde el punto de vista estético ni desde el punto de vista de la salud. Por lo tanto, la cantidad recomendada de carbohidratos al día va a depender de varios factores. Tu forma de alimentarte y tu estilo de vida. ¿Cuál es la dieta que has elegido? Tus convicciones y tu alimentación, ya seas vegetariano, vegano, carnívoro, tu metabolismo, tu tendencia a sentirte cansado después de consumir carbohidratos, tu adicción al azúcar industrial, tu compatibilidad con una alimentación más o menos moderada en carbohidratos. En resumen, muchos factores. Hay que saber que las autoridades públicas recomiendan consumirlos en torno al 50%. Dando prioridad a los carbohidratos complejos, es decir, los polisacáridos, que se encuentran en las frutas, las verduras, las legumbres y los almidones conocidos, como el arroz, el trigo, las patatas y los cereales. Por el contrario, los carbohidratos simples que se encuentran en los azúcares refinados, los dulces industriales y los refrescos deben reducirse, siempre según las recomendaciones oficiales. Como mencionamos anteriormente en el podcast sobre los macronutrientes en general, el contenido de carbohidratos suele depender de tu objetivo. ¿Buscas ganar masa muscular? ¿O buscas simplemente mantenerte en general? ¿O buscas perder peso? El contenido de carbohidratos también dependerá de tu metabolismo, es decir, de tu tendencia a ganar masa grasa o no según tu ingesta calórica. Para entender mejor la distribución de los macronutrientes, resulta interesante observar lo que se practica o recomienda generalmente en el mundo del fitness o la dietética, en función de los objetivos que se persiguen. Esto nos dará una idea más precisa de cómo se han consumido los carbohidratos desde mediados del siglo XX, más allá de su dimensión placentera. En este sentido, existen tres grandes distribuciones conocidas de macronutrientes. De hecho, encontraréis el esquema en la guía Blues, directamente en el capítulo de los carbohidratos. Estas tres grandes distribuciones son las que más o menos conoce el público en general, según los objetivos deportivos o el estilo de vida. No son necesariamente distribuciones que recomendaremos más adelante en la guía Blues, pero es importante comprender esta lógica común para avanzar y encontrar tu propia lógica de distribución. En general, los deportistas y las personas no sedentarias que tienen un trabajo muy físico durante todo el día tienden a optar por una distribución mayoritaria de carbohidratos. De hecho, esto es lo que recomiendan las autoridades públicas y no solo para los deportistas, lo que genera debate. Las proteínas representan, evidentemente, una parte importante en este caso, ya que actúan sobre el tejido muscular, y los lípidos son minoritarios. En cambio, las personas que están en mantenimiento o los semisedentarios que practican deporte de manera ocasional, optarán por una distribución equilibrada entre los tres macronutrientes, además de una actividad deportiva, una vez más o menos ocasional. Por último,
Personas con sobrepeso que desean perder grasa suelen optar por un aporte mayoritario de proteínas, minoritario de hidratos de carbono y una parte importante de lípidos, acompañados, si es posible, de actividad deportiva paralela. De nuevo, aunque cada caso es único, vamos a esquematizar al máximo. Si buscas ganar músculo, a menudo se recomienda consumir una gran cantidad de hidratos de carbono, sobre todo los días en que entrenas. Pero volveremos sobre este caso concreto un poco más adelante en un podcast dedicado a la alimentación baja en hidratos de carbono para el deporte. Si tienes una buena figura y solo buscas mantenerte como estás, a menudo se te recomendará llevar una alimentación equilibrada. Este término, relativamente genérico y que a menudo no significa nada, aquí cobra todo su sentido. Se trata de aportar su parte de hidratos de carbono a partes iguales, más o menos, con todo lo demás. Por último, si eres de los que tienden a engordar, a pesar de todos los esfuerzos que haces, siempre tienes grasa y buscas definirte, puede que reducir los hidratos de carbono sea una opción a considerar, sobre todo si en el pasado has sido un gran consumidor de azúcar y carbohidratos, lo que podría haber alterado tu sensibilidad a la insulina. En cuanto a la ingesta elevada de hidratos de carbono para los deportistas, los sedentarios que viven en entornos urbanos suelen consumir cientos de gramos de carbohidratos al día. Entre el desayuno a base de pan, mermelada, a veces crema de cacao, cereales, zumo de naranja, etc. Luego la comida, que a menudo consiste en un bocadillo o un plato con una parte importante de alimentos ricos en almidón como el arroz, las patatas fritas, etc. Y por último, la cena a domicilio o los espaguetis en casa, sin darnos cuenta, llegamos a consumir entre 300 y 600 gramos de carbohidratos al día, si no es más, sin contar la cerveza después del trabajo. Sin embargo, los programas alimenticios destinados a deportistas que buscan aumentar masa muscular suelen rondar entre los 300 y 500 gramos de carbohidratos al día. Esta ingesta está pensada para una persona que después va a realizar un esfuerzo intenso, a menudo, a veces incluso cercano a la halterofilia o con ejercicios de cardio o de intervalos. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Es normal que la cantidad de carbohidratos que solemos consumir como personas sedentarias que practican deporte de manera ocasional, por ejemplo los fines de semana, sea prácticamente la misma que la cantidad prevista para alguien que hace musculación? ¿Y qué pasa cuando ingerimos tal cantidad de carbohidratos sin eliminarlos en las horas siguientes? Es una cuestión sobre la que volveremos muy pronto en el marco de la alimentación blues. Hasta entonces, determinemos cuánta energía aportan los carbohidratos. En términos de calorías, al igual que las proteínas, un gramo de carbohidratos equivale a 4 cal, frente a 9 cal por un gramo de lípidos. Por lo tanto, los lípidos son más energéticos que los carbohidratos. Esta noción es importante tenerla en cuenta cuando nos interesemos por la cantidad de calorías que debemos ingerir y gastar cada día, así como por la alimentación baja en carbohidratos. A continuación, tenemos el caso particular de las fibras. Las fibras, que se encuentran mayoritariamente en las verduras, forman parte de los carbohidratos, y en este caso, de los carbohidratos complejos. Tan complejos que no son absorbidos por el organismo. Simplemente ralentizan la absorción de otros carbohidratos, permitiendo así una distribución energética más regular, sin aportar calorías. ¿Qué sentido tiene comerlas?, me preguntaréis. Para responder a esta pregunta, vamos a abordar el podcast que les está dedicado. De hecho, será el tema del próximo podcast. Hasta muy pronto en la Guía Blues, la guía de la alimentación ideal para el ser humano.